Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les ofrezco otro plato de pastas, en este caso pastas rellenas. Vamos a hacer ravioli di erbette o ravioles de verdura. Generalmente cuando decimos de verdura nos referimos a la acelga o la bietola en italiano. Los vamos a acompañar con una deliciosa y sencilla salsa de pomodoro al burro, tomate y manteca. Y vamos a comenzar preparando la masa. Vamos a hacer una masa enriquecida con yemas que resulta más rica y tierna. Vamos a necesitar 250 gramos de harina 4 ceros o harina común, 4 yemas de huevo y un huevo entero, una cucharada de aceite de oliva y agua cantidad necesaria. Y esta vez vamos a salir de la clásica fórmula un huevo por cada 100 gramos de harina y vamos a usar más cantidad de yemas. Al usar más cantidad o solo yemas en una masa para pasta, resulta en una masa más rica y tierna. Para estos 250 gramos de harina voy a usar 4 yemas y un huevo entero. Una cucharada de aceite de oliva. Primero mezclo un poco las yemas con el aceite. Y luego con la punta de los dedos voy a empezar a incorporar la harina desde el borde de la corona hacia el centro y a trabajar hasta que todo se mezcle. Si veo que es necesario, agrego agua de a cucharadas hasta amalgamar bien la masa. Y luego amaso con la parte inferior de las palmas, usando el peso del cuerpo para darle más fuerza al amasado, hasta que la masa quede lisa y compacta. Y una vez que tenemos la masa lista, la guardamos en una bolsita de plástico o envuelta en papel film y vamos a comenzar a trabajar con el relleno. Para este relleno vamos a necesitar 500 gramos de acelgas o la bietola, una cebolla, un poco de perejil fresco y orégano fresco, 200 gramos de ricota fresca, 60 gramos de queso tipo parmesano rallado, nuez moscada y una yema. Vamos a comenzar el relleno picando finamente una cebolla, y en una sartén voy a dorar las cebollas con una cucharada de manteca. Le agrego también un chorrito de aceite de oliva para evitar que se queme la manteca. Una vez que la cebolla está bien dorada, retiro del fuego junto con toda su manteca y la reservo. Vamos a preparar las acelgas, que por supuesto deben estar bien lavadas. Vamos a quitarles la parte más gruesas de las pencas que podemos utilizar para otra preparación. Coloco las hojas de acelga en la misma sartén donde freí las cebollas a fuego medio alto y solo con el agua que retuvieron después del lavado. Las tapo y cocino hasta que las hojas estén bien tiernas. Condimento con un poquito de sal. Las dejo escurrir en un colador y cuando están bien frías las exprimo para retirar bien el exceso de agua. Y una vez frías y bien escurridas, las voy a picar lo más finamente posible con un cuchillo. Pico también un puñadito de hojas de perejil fresco. Las picamos bien finamente y las ponemos junto con las acelgas.
También unas hojitas de orégano fresco. Agregamos las cebollas rehogadas en manteca, la ricota, el queso tipo parmesano rallado, unos 50 o 60 gramos, nuez moscada al gusto, pimienta negra molida, y un poquito de sal, no demasiado porque ya el queso es bastante salado, y por último una yema de huevo. Y mezclo todo muy bien para amalgamar el relleno. Lo reservamos en el refrigerador y mientras tanto vamos a preparar la salsa de pomodoro al burro. Para ello voy a utilizar 4 tomates perita frescos y 50 gramos de manteca. Voy a cortar los tomates, les voy a quitar las semillas y luego los cortamos en cubitos. Ponemos en una sartén 50 gramos de manteca junto con unas rodajas de cebolla que luego vamos a retirar y agregamos los tomates picaditos. Condimento con sal, pimienta y dejo cocinar a fuego lento hasta ver que los tomates empiezan a separarse de la manteca. Mientras tanto vamos a armar los ravioles. Voy a dividir la masa a la mitad simplemente por cuestiones de espacio porque la voy a estirar bien finita. Vamos a estirar la masa en forma circular hasta que esté bien delgada y casi que se pueda ver la trama de la madera a través de ella. Voy a dividir la masa en lonjas de unos 10 centímetros de ancho. Y voy a poner porciones del relleno en el centro de la masa. Pincelo con un poquito de agua para asegurarme de que la masa se va a pegar sin problemas y luego doblo la masa de esta forma. Presiono con los dedos alrededor del relleno para retirar el aire. Y luego divido usando un cortapastas. Y ahí tenemos listos nuestros ravioles. Y seguimos de la misma manera hasta terminar con toda la masa. Este tipo de pasta rellena de verduras y ricota es muy típica de la zona norte de Italia y también se los suele llamar tortelli o tortelloni, dependiendo de la región. Una vez que están todos hechos, dejamos secar nuestros ravioles un poquito sobre la mesa y mientras tanto ponemos a hervir el agua. En abundante agua hirviendo con un puñadito de sal vamos a cocinar los ravioles por unos 4 o 5 minutos. Retiramos del agua y los ponemos directamente en la sartén con la salsa de tomates. Mezclamos un poco para cubrir bien los ravioles con la salsa
y listos para servir. Pueden acompañar estos ravioles con la salsa que a ustedes les guste, pero yo prefiero esta sencilla y delicada salsa de tomate y manteca o mantequilla que deja disfrutar bien de los sabores del relleno. Y como siempre me gusta terminar el plato de pasta con un poco de queso parmesano rallado, un chorrito de aceite de oliva y pimienta negra recién molida. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta de los ravioli di erbette o ravioles de verdura y que se animen a hacerla en casa. Si el video les gustó, como siempre, no se olviden de poner un me gusta, pasen por el canal para ver mis otros videos y si les gusta lo que ven y no lo han hecho todavía, suscríbanse. Como siempre, gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.